cargo de presidente, les dije que miraría a los desafíos del mundo con una mirada abierta y con una manera fresca de pensar, porque no podemos resolver nuestros problemas si tomamos las mismas decisiones fallidas y las mismas estrategias fallidas del pasado. Todos los desafíos ameritan una nueva manera de pensar. El anuncio de hoy anuncia una nueva estrategia respecto del conflicto entre israelíes y palestinos. En 1995, el Congreso de Estados Unidos aprobó la ley de la Embajada de Jerusalén, que indica al gobierno que debemos trasladar la Embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén, a esa ciudad. Eso es muy importante, reconociéndola como capital de Israel. Esa ley fue aprobada por mayoría en el Congreso y fue refrendada en el Senado hace apenas 6 meses. Pero desde hace más de 20 años, todos los presidentes que me han antecedido han ejercido la cláusula de la ley que habla de prorrogar el traslado de la embajada o incluso reconocer a Jerusalén como la capital de Israel. Han estado firmando esta prórroga pensando que prorrogar el reconocimiento de Jerusalén facilitaría el proceso de paz de Medio Oriente. Pero han pensado basándose en los datos que tenían a su alcance en ese momento. Pero ya sabemos cuál ha sido el resultado. Después de más de 2 décadas de prórrogas, no estamos más cerca de llegar al esperado acuerdo de paz entre israelíes y palestinos. Y si seguimos aplicando la misma fórmula, no tendríamos por qué esperar un resultado distinto. Por lo tanto, he decidido que es momento de reconocer de manera oficial a Jerusalén como la capital de Israel. Presidentes anteriores habían hecho ya este compromiso, lo habían asumido en sus plataformas de campaña, pero yo hoy estoy dando cumplimiento a este compromiso. Estoy convencido a que obedece a los mejores intereses de la Unión Americana y al proceso de paz entre israelíes y palestinos. Este es un paso que tendríamos que haber dado hace ya mucho tiempo en bien del acuerdo de paz de Medio Oriente. Israel es una nación soberana con el derecho de cualquier otra nación soberana de decidir cuál es su ciudad capital. Y reconocer esto como un hecho es condición necesaria para alcanzar la paz. Hace 70 años, Estados Unidos, bajo el presidente Truman, reconoció al Estado de Israel. Y desde entonces, Israel ha hecho de Jerusalén su ciudad capital, la ciudad capital del pueblo israelí de siempre. Hoy, Jerusalén es el asiento del gobierno actual de Israel. Es la casa de la Knesset, del Parlamento israelí, y es también la casa de la Suprema Corte de Israel. Es ahí donde reside el primer ministro y donde también reside el presidente de Israel. Desde ahí operan los ministerios de Israel, los presidentes estadounidenses, los secretarios de Estado y nuestros altos cargos del ejército han visitado Israel y han ido a Jerusalén, como hice yo este mismo año, a visitar a los altos dignatarios del gobierno de Israel. Jerusalén no es solamente el asiento de los sitios sagrados de 3 grandes religiones, sino que es también corazón de una de las grandes democracias de nuestro tiempo. Tenemos que reconocer al pueblo de Israel que han hecho de Jerusalén una ciudad que acoge a cristianos, musulmanes y judíos, donde pueden adorar a Dios según su propia convicción. Jerusalén es hoy en día
y debe seguir siendo un lugar donde los judíos oren en el muro de las lamentaciones, donde los cristianos puedan andar las estaciones de la cruz y donde los musulmanes puedan visitar la mezquita de Al-Aqsa. Sin embargo, desde hace muchos años, los presidentes de la Unión Americana no han dado el reconocimiento a Jerusalén como capital de Israel. Es más, nos hemos negado a reconocer a ninguna ciudad como capital israelí. Pero hoy, finalmente, reconocemos a Jerusalén como la capital de Israel. Este es nada más y nada menos el reconocimiento de una realidad, y es lo correcto, algo que tiene que hacerse, y por eso mismo, de acuerdo a la ley de la Embajada de Jerusalén, doy instrucciones en este momento al Departamento de Estado para que traslade nuestra Embajada de Tel Aviv a Jerusalén. En este momento se da paso a la contratación de arquitectos e ingenieros para que den inicio al plan de construcción de una embajada que rendirá homenaje al proceso de paz de Medio Oriente. Quiero subrayar algo claramente. Esta decisión no está pensada de ninguna manera para alejarnos de nuestro compromiso para facilitar el acuerdo de paz de Medio Oriente. Queremos un buen acuerdo de paz para Israel y para los palestinos. De ninguna manera estamos asumiendo posiciones respecto de la situación definitiva de Jerusalén ni de la resolución de una frontera muy discutida. Eso tendrán que resolverlo las partes. Estados Unidos sigue estando comprometido con facilitar un acuerdo de paz aceptable para ambas partes. Mi intención es hacer todo lo que esté a mi alcance para ayudar a forjar este acuerdo de paz, sin cuestionar que Jerusalén es uno de los temas más delicados de las pláticas de paz. Estados Unidos está a favor de la solución de los dos estados. Mientras tanto, le pido a las partes que respeten el statu quo y los sitios sagrados de Jerusalén, como Alam al-Sharif. Sobre todo, nuestra mayor esperanza es la esperanza de la paz, un anhelo universal de la humanidad. Con esta decisión ratifico la posición de mi administración de estar comprometida con la paz y la seguridad de la región. Habrá roces y desacuerdos respecto de este anuncio, pero confiamos en que a final de cuentas, conforme superemos estas diferencias, alcanzaremos la paz en la clave de cooperación y comprensión. Sabemos que esta ciudad sagrada debe invocar en nosotros lo más elevado del hombre, no llamándonos a retroceder a las viejas rencillas que han sido siempre tan predecibles. La paz no está nunca, jamás, más allá del alcance de quienes la anhelan. Por eso hago un llamado a la mesura, a la tolerancia. Deben prevalecer sobre las voces del odio. Nuestros niños deben heredar nuestro amor, no nuestros conflictos. Quiero repetir lo que acabo de decir. Lo que dije en la cumbre de Arabia Saudita este mismo año, que Medio Oriente es una cuna de historia, cultura, que está poblada por un pueblo vibrante, fuerte, diverso, pero el futuro que espera a esta región se ha visto secuestrado por el baño de sangre, el terrorismo, la ignorancia y la intolerancia. Yo daré instrucciones
instrucciones al vicepresidente Pence para que visite en estos días Medio Oriente, para que se combata el radicalismo que ha minado toda esperanza de paz para las futuras generaciones. Es tiempo para que quienes anhelan la paz logren vencer a los extremistas. Es tiempo para que todas las naciones civilizadas y los pueblos civilizados puedan responder a este desafío en clave de debate y no de violencia. Es tiempo de que las voces jóvenes y moderadas de todo Medio Oriente se hagan oír en bien de un futuro brillante y hermoso. Así que hoy volvamos a comprometernos con el camino de la comprensión y el respeto mutuos. Volvamos a repensar en nuestra mente y en nuestro corazón todas las posibilidades que hay a nuestro alcance. Hago un llamado a los líderes de la paz, a líderes religiosos y políticos de Israel, a los musulmanes y cristianos, que busquen una paz duradera. Gracias y que Dios los bendiga a todos, a Israel, a los palestinos y a las naciones, a los Estados Unidos. Gracias. Anuncio donde reconocen a Jerusalén como la capital de Israel y está procediendo, después de las palabras que dirigió, a firmar este decreto. Ariel Mutsatsos.